entrevista. Yo soy internista, cardiólogo, electrofisiólogo de la Fundación Cardioinfantil de la Universidad de La Sabana. Tengo un título en electrofisiología en Canadá, en la Universidad de McGill, y con 2 hospitales allá. El día de hoy quiero hablarles de algo que puede ser controversial, no tan controversial como el tema que trató Francisco, pero aún controversial. ¿Cuándo remitir a un paciente para implante de cardiodesfibrilador? Bueno, antes que nada quería contarles que hay una terapia en falla cardíaca que salvará la vida de 1 de cada 9 pacientes en los próximos 3 años tratados en prevención secundaria y 1 de cada 18 pacientes tratados en prevención primaria en los próximos 20 meses. Esto no lo hace ningún fármaco, y este es el cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador es un pequeño computador muy similar a un marcapasos. Esta es la anatomía del cardiodesfibrilador. Tiene una cabeza, como se puede traducir en español, aquí van conectados los electrodos. Tiene una batería que almacena bajas cantidades de energía. Tiene un capacitador que, con ayuda del transformador, convierte en estas pequeñas cantidades de energía en cantidades altas de energía para brindar choques que pueden salvar la vida a los pacientes. Y tiene un circuito. Este circuito nos permite la comunicación con los reprogramadores y nos permite programar el dispositivo en función de marcapasos o solamente para que trabaje como desfibrilador. Haciendo la revisión del tema para esta charla, me encontré que los primeros 3 casos reportados de implantes exitosos de cardiodesfibrilador se hicieron en Baltimore. Se hizo en el Hospital Johns Hopkins y los hicieron el Dr. Mirowski y el grupo de trabajo con un cirujano, el Dr. Weisfield. Ellos, cuando sacaron o hicieron esta publicación, que eso fue el 7 de agosto de 1980 en el New England Journal, utilizaron un abordaje mixto. El electrodo de desfibrilación se colocaba por vía toracotomía alrededor del ápex del corazón y había un electrodo adicional que se implantaba por fluoroscopia en la vena cava superior. Se reportaron 3 casos. Un hombre de 57 años con enfermedad coronaria y quien había tenido una muerte súbita abortada por fibrilación ventricular. Un muchacho de 16 años, hombre con coronarias sanas. Ellos reportan un engrosamiento anormal del músculo papilar de la válvula mitral con una taquicardia ventricular inestable y refractario a antiarrítmicos. Y un hombre de 43 años con cardiopatía hipertrófica, con miomectomía, quien ya tenía un marcapasos. Ellos lo llevan, le quitan el marcapasos, le ponen el desfibrilador, el paciente se bloquea y tienen que volverle a implantar el marcapasos. Finalmente termina solo con el marcapasos. Esto porque cuando se lanza esa tecnología era excesivamente grande y el paciente tenía que ser llevado a una intervención bajo anestesia general para el implante. Entonces, ¿qué tipos de desfibriladores hay? Tenemos el desfibrilador unicameral, que consiste de este generador, que podemos ver acá, conectado con un electrodo, que en este caso podría ser que viene por la vena cefálica, vena axilar, vena nominada o subclavia, vena cava superior, aurícula y llega al ventrículo derecho. Este tipo de cardiodesfibrilador solo tiene un electrodo y va al ventrículo derecho. O sea que en caso de requerirse la función de marcapasos, solo lo va a hacer desde el ventrículo derecho. Y solo tiene un coil. ¿Qué quiere decir coil? Si ustedes aprecian acá una parte gruesa que tiene este electrodo, que es un componente fundamental para brindar la descarga entre el electrodo y el generador, solamente es uno. También hay cardiodesfibriladores unicamerales que tienen 2 coils o dual coil. En este caso tenemos el generador, se puede ver acá en el cartoon, el coil de vena cava superior, que el cable sigue bajando y llega al ventrículo derecho, tiene un segundo coil en el ventrículo derecho. En concepto, este tipo de cardiodesfibriladores dual coil está en desuso, y la razón es que no brinda beneficio en la mortalidad, sí brinda beneficio en la cantidad de energía que se requiere para abortar una arritmia que puede comprometer la vida. Pero el tener 2 coils hace más difícil en la posterior extracción, o si el paciente requiere un dispositivo como los que le hablaba Francisco, que se requiere intentar la extracción
o intentar tener un acceso por donde pasen los cables para poder hacer el implante, y a veces este coil lo que hace es trombosar o poner más difícil el paso de las herramientas e incluso los electrodos. Este es un cardiodesfibrilador bicameral, también tiene el generador. La diferencia es que trae un electrodo en la aurícula. Este electrodo en la aurícula va a tener varias funciones. Una de ellas es que va a permitir al electrofisiólogo, cuando esté analizando los trazos de la arritmia que el paciente tiene, tener más facilidad en su interpretación. Dos, que este paciente con falla cardíaca, en caso de requerir estimulación auricular, va a ser dada por este electrodo, y de esta forma puede conservar de forma fisiológica la conducción de la aurícula al ventrículo. Es bien sabido que la estimulación ventricular apical derecha es deleteria, incluso puede producir falla cardíaca dependiendo del contexto del paciente, tan rápido como 72 horas o en el seguimiento. Esto es relativamente nuevo, no es nuevo del todo, es el cardiodesfibrilador subcutáneo. La ventaja de este cardiodesfibrilador es que es totalmente subcutáneo. Este es el electrodo de alto voltaje que se tuneliza debajo de la piel, que va conectado a este generador que también está debajo de la piel. Como podemos darnos cuenta, ninguna parte de este dispositivo está endovascular. Este se puede usar cuando tenemos pacientes que no tienen accesos, que no requieren estimulación, es lo más importante, pero que tienen indicación de prevención de muerte súbita. Esta es otra alternativa, es menos frecuente, pero algunos cirujanos todavía la usan, y es el implante de un cardiodesfibrilador epicárdico. Estos electrodos se ponen por fuera del corazón y van conectados a un generador que por lo general está en el abdomen. En este caso implantaron uno en la aurícula y otro en el ventrículo, con el fin de generar una descarga efectiva. Y otra opción que tengo que mencionarles, aunque en Colombia pues son contados los casos en los cuales se ha usado el chaleco salvavidas, es esta. Este es un dispositivo que se usa cuando la disfunción o la indicación del desfibrilador es transitoria y el paciente no creemos que vaya a permanecer con la indicación por más de 3 meses. Es un chaleco que tiene un computador y tiene electrodos en la espalda y en la parte anterior del tórax, y que puede brindar un choque de antero-posterior o posterior-anterior, como se programe, de acuerdo al tipo de arritmia que el paciente tenga. Es una medida transitoria. En esta foto se cree que George Bush pues, tenía uno de estos dispositivos por una miocarditis que tuvo. Bueno, ¿y qué se debe saber para indicar un cardiodesfibrilador? Y no solo un cardiodesfibrilador, sino la terapia de alto voltaje en general. O sea, hay unos conceptos que quiero transmitirles el día de hoy. Uno, ¿qué es la clase funcional NYHA o New York Heart Association? Resulta que en 1994 publican un libro de 320 hojas describiendo esto, y esto ha tenido una gran importancia dado que la mayor parte de las indicaciones en cardiología se realizan de acuerdo a la clase funcional. La clase funcional puede tener unos equivalentes a los MET, y este MET se puede objetivizar en una prueba de esfuerzo si existen dudas con el interrogatorio. No es lo recomendado, pero si existen dudas. Entonces, ¿qué es una clase funcional? Uno, es tener una disfunción ventricular y poder hacer todas las actividades físicas de la vida diaria, incluso ir a trabajar, tener caminatas y no tener síntomas. Una clase funcional 2 es el paciente que tiene disnea o palpitaciones con actividades cotidianas, paciente que está caminando a su trabajo y empieza a tener síntomas, el paciente que está manejando su automóvil y empieza a tener síntomas. ¿Qué es una clase funcional 3? Es la limitación marcada con actividad física, y tal vez sea el paciente que pueda hacer las actividades dentro de su casa, pero más allá de eso ya empieza a tener disnea, palpitaciones o incluso angina. Clase funcional 4 es el paciente que es incapaz de realizar cualquier actividad física sin sentir síntomas, paciente que probablemente no salga de su cuarto, necesite ayuda para hacer cualquier actividad diferente a movilizarse de su cama al baño o del baño a su cama. ¿Qué es considerado manejo médico óptimo? No vale, lee las recomendaciones o empieza a leer en diferentes artículos y encuentra que casi todas las indicaciones incluyen esas 3 palabras, manejo médico óptimo. Entonces,
lo que hice fue tomar una definición del estudio Danish, del registro Danish. Es el último registro que evaluó el uso de cardiodesfibriladores en pacientes con cardiopatía no isquémica en Dinamarca, y ellos tomaron una definición arbitraria, pero la más reciente. Entonces, se acepta como manejo médico óptimo a por lo menos el paciente que tiene estas dosis de IECAS, enalapril 10 miligramos cada 12 horas y ramipril 5 miligramos cada 12 horas, uno de los dos. Pacientes con inhibidores de receptores de aldosterona, por lo menos deben tener 100 miligramos al día de losartán, 32 miligramos al día de candesartán o valsartán 160 miligramos cada 12 horas. Beta bloqueantes, y esto es tomado literal del Danish, no voy a entrar en controversia. Nebivolor 10 miligramos al día, metoprolol 200 miligramos día o carvedilol 25 miligramos cada 12 horas. Antagonistas de aldosterona, espironolactona 25 o eplerenona 50 miligramos día. Pero uno dice, bueno, esto suena como muy fácil de hacer, pero ¿qué porcentaje de pacientes en los diferentes estudios de cardiodesfibriladores tuvieron adecuado manejo médico óptimo, estuvieron en manejo médico óptimo? Y la verdad es que dependiendo del medicamento, esto fluctúa, por lo menos en el Danish, para los IECAS alrededor del 97%, para los betabloqueantes alrededor del 92% y para los antagonistas de receptores de aldosterona alrededor del 58%. Y es un estudio clínico, donde hay seguimiento periódico y donde hay una persona que está pendiente de llamar al paciente, darle la medicación y ver que sí se la esté tomando. O sea, realmente, ¿qué esperamos de la adherencia en la vida real? Obviamente mucho menor. Hay otro concepto que es el de sobrevida. Bueno, y yo como sé que el cardiodesfibrilador, que probablemente cueste entre 10 y 20 millones, que lo voy a implantar a mi paciente, va a ser efectivo. Mi paciente va a tener que sobrevida a 1 año, a 2 años. ¿Cómo lo voy a determinar? Y resulta que hay una serie de escalas. Probablemente esta escala, la escala de Seattle, sea la más aceptada. Es una herramienta, está online, tiene una aplicación para iPhone y tiene aplicación para Windows y para Android, que se usó para determinar unas variables clínicas y paraclínicas, con el fin de determinar la probabilidad de que mi paciente esté vivo a 1 año, a 2 años o a 5 años, e incluso calcular la mortalidad con determinadas intervenciones. Estas incluyen medicamentos, incluyen dispositivos, marcapasos, ICDs o biventricular ICDs, resincronizadores. Los invito a que la usen. Está validada en 9.942 pacientes y tiene un seguimiento acumulado de 17.307 pacientes año. Y por último, ¿qué es la muerte súbita? Las últimas guías de prevención de arritmia ventricular definen la muerte súbita como la muerte sin explicación ocurrida dentro de la primera hora del inicio de los síntomas o que ocurre en pacientes encontrados muertos dentro de las primeras 24 horas del inicio de los síntomas y presumiblemente con arritmia o catástrofe hemodinámica. Esto es lo que queremos evitar cuando estamos hablando en terapias de alto voltaje, el uso de cardiodesfibriladores, independientemente del tipo. Entonces, contra eso vamos a jugar. ¿Qué es la prevención primaria? Prevención primaria es cuando yo voy a implantar un cardiodesfibrilador en mi paciente para prevenir muerte súbita. O sea que este paciente no ha tenido arresto cardíaco, que no ha tenido taquicardia ventricular sostenida, pero que está en riesgo de tener estos eventos. ¿Y qué es la prevención secundaria? Es el paciente que ya tuvo el evento y yo le voy a implantar un cardiodesfibrilador. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Vamos a dividir los pacientes en varios tipos. Las indicaciones son múltiples y diversas, pero tal vez yo los invito a que busquen el documento. La guía se publicó en el 2007 en el JACC y después se publicó en el Circulation, en el 2017, perdón, el año pasado. Y estas son las indicaciones para cardiopatía isquémica en prevención primaria. O sea, recordemos, el paciente que nunca ha tenido un arresto, no ha hecho una muerte súbita, no tiene taquicardia ventricular inestable ni taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Entonces, tengo que tener una fracción de eyección menor o igual al 35% y por lo menos haber pasado 40 días posinfarto. Resulta que en el pasado, los estudios clínicos que evaluaron la terapia de desfibrilación excluían a estos pacientes porque la mortalidad de este grupo de pacientes con el tratamiento de los 90 pues era alta, no se evaluaron, por esta razón se saca. 90 días por revascularización miocárdica.
Esto es porque le vamos a dar 90 días al corazón para recuperar su fracción de eyección. Ya si después de 90 días o 3 meses esto no pasa, probablemente esto ya no pase. Que tengan clase en funcional 3 o 4 y que tengan expectativa de vida mayor a 1 año. Esta indicación es 1A. Pacientes que tengan manejo médico óptimo, con fracción de eyección por debajo del 30%, pero con clase funcional 1 ambulatoria, que tenga más de 40 días posinfarto o 90 días por revascularización miocárdica, igual con expectativa de vida mayor a 1 año, también tienen indicación 1A de terapia de desfibrilación. Seguimos en prevención primaria. Pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, con manejo médico óptimo, que tengan infarto previo, TB no sostenida, TB o fibrilación ventricular inducida en un estudio electrofisiológico, la indicación es 1B y tiene estudios clínicos aleatorizados o randomizados. A pesar de manejo médico óptimo con fracción de eyección por debajo del 35%, clase funcional 4, ambulatoria, y esto es importante, 4 ambulatoria, es el paciente que está en su casa recibiendo manejo médico óptimo y tiene la limitación de la clase funcional que hablábamos, que es candidato a trasplante o dispositivos de asistencia ventricular y que tiene expectativa de vida mayor a 1 año. Con estos, la idea es llevarlo a un implante de cardiodesfibrilador. Esto porque en el registro de implante de dispositivos de asistencia ventricular 2016 a 2017 se encontró el 19% de reducción de la mortalidad en pacientes con cardiodesfibriladores. Ahora vamos a hablar de prevención secundaria, o sea, el paciente que ya tuvo la muerte súbita o ya tuvo el evento arrítmico. Entonces, pacientes sobrevivientes de arresto cardíaco por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, que tuvieron taquicardia ventricular inestable, tuvieron taquicardia ventricular y se hipotensaron, hicieron síncope, que tuvieron taquicardia ventricular estable sin causa reversible y que tienen expectativa de vida mayor a 1 año, todos estos tienen indicación 1 con nivel de evidencia B y hay estudios clínicos aleatorizados para implante de cardiodesfibrilador. Pacientes con síncope inexplicable, que se les hizo un estudio electrofisiológico y se les indujo una taquicardia ventricular monomórfica y no tiene causa reversible y con expectativa de vida mayor a 1 año, también tienen una indicación 1, pero el nivel de evidencia pues ya no es tan fuerte porque no hay estudios aleatorizados. Entonces, en cardiopatía isquémica para prevención secundaria, cardiopatía isquémica, a su izquierda, paciente que ya tuvo el evento, hizo la muerte súbita y sobrevivió por una taquicardia ventricular monomórfica, hay que descartar la isquemia. Entonces, por eso vemos, o por eso estamos obligados a hacer cateterismos cardíacos en este tipo de paciente. Si el paciente tiene isquemia o tiene alguna obstrucción significativa coronaria, hay que abrir el vaso. Si el paciente no tiene isquemia y es candidato para implante de cardiodesfibrilador, no se va a morir en 1 año, tiene manejo médico, pues hasta la fecha óptimo, porque eso es prevención secundaria, se puede considerar candidato para implante de cardiodesfibrilador. Si el paciente tiene síncope y su fracción de eyección está por debajo del 35%, la indicación de desfibrilador es clase 1. Si no está por debajo del 35%, se puede llevar a un estudio electrofisiológico y si se induce la arritmia ventricular, se le implanta el cardiodesfibrilador, que es una recomendación clase 1. Ahora vamos a hablar de pacientes con cardiopatía no isquémica o pacientes con coronarias sanas y que tienen fracción de eyección reducida. Estos pacientes, los que tienen fracción de eyección por debajo del 35%, con manejo médico óptimo y clase funcional 2 o 3, con expectativa de vida mayor a 1 año, tienen una recomendación 1A para implante de cardiodesfibrilador. Y aquí hay un poquito de controversia, porque los resultados del mismo Danish pues fueron controversiales, pero los eventos arrítmicos se vieron disminuidos en el subgrupo de pacientes que presentó terapias. Los pacientes que tienen cardiopatía no isquémica, pero que en el tamizaje genético se les encontró mutación de la laminina A o C, y además o son hombres o tienen mutaciones missense o tienen fracción de eyección por debajo del 45% o taquicardia ventricular no sostenida, podrían ser llevados a implante de cardiodesfibrilador con una expectativa de vida mayor a 1 año, una recomendación 2 con un nivel de evidencia A.
Los pacientes ahora en cardiopatía no isquémica en prevención secundaria, o sea, quienes tuvieron coronarias sanas, cardiopatía dilatada y ya hicieron un evento arrítmico, pues, tienen una muerte cardíaca pues, abortada, una taquicardia ventricular inestable sin causa reversible y su expectativa de vida es mayor a 1 año, tiene una recomendación 1 con un nivel de evidencia B. Entonces, en pacientes con cardiopatía no isquémica, los que ya hicieron el evento, como podemos ver acá a su izquierda, requieren un cardiodesfibrilador si son candidatos. Si es un paciente que está muy enfermo, creemos que va a vivir menos de 1 año o no venía en manejo médico óptimo, lo que hay que hacer es optimizarle todas las terapias. Si el paciente no tuvo una muerte súbita, pero tiene síntomas relacionados con arritmias ventriculares, se cree que tuvo un síncope arritmogénico, tiene indicación 2A para implante de cardiodesfibrilador, pero en el mismo nivel tiene indicación para realización de estudio electrofisiológico de inducción de arritmia ventricular. Las dos son aceptadas y tienen el mismo nivel de evidencia. En pacientes con clase funcional 2, 3, fracción de eyección por debajo del 35%, que son candidatos para cardiodesfibriladores, la recomendación es 1. Los pacientes que no han tenido manejo médico óptimo o que tienen alguna causa reversible, aquí entra la terapia con el chaleco. El chaleco salvavidas tiene una recomendación 2B. Esto cuesta $10,000 el mes en Colombia y hay una empresa que lo trae. No creo que esté al alcance de mucha gente. Y los pacientes que tienen la mutación de la laminina A o C con 2 factores de riesgo se consideran candidatos a cardiodesfibrilador con un nivel de evidencia 2. En cardiomiopatía hipertrófica, todos los pacientes que ya han tenido un evento en prevención secundaria y que son candidatos, la expectativa de vida juega un papel fundamental, tienen una indicación clase 1, pero los pacientes que no han tenido el evento, vamos a hablar entonces de prevención primaria de muerte súbita y que tienen engrosamiento de la pared mayor a 30 milímetros y síncopes recurrentes en los últimos 6 meses, a pesar del manejo médico, tienen una indicación 2A de implante de cardiodesfibriladores. Los pacientes que demuestran taquicardia ventricular no sostenida, tienen respuesta normal con la prueba de estrés, con la presión arterial, hacen hipotensión cuando corren y tienen algún modificador para cardiomiopatía hipertrófica, se consideran candidatos para implante de cardiodesfibriladores, con indicación 2A, y así no lo tengan, la indicación es 2B. Para pacientes con sarcoidosis y patologías granulomatosas, esto pues no es una enfermedad tan prevalente en Colombia, pero probablemente sea porque la buscamos mucho y la buscamos poco y la diagnosticamos poco. En estos pacientes, todos los que ya hicieron el evento en prevención secundaria tenían una indicación 1 para implante del cardiodesfibrilador, pero si demostramos presencia de inflamación, el tratamiento con corticoides también debe ser uno de los pilares de la terapia de estos pacientes, con una recomendación 2A. Pacientes con fracción de eyección por debajo del 35% deben recibir un cardiodesfibrilador con esta patología, y los pacientes con fracción de eyección mayor al 35% que tienen síncope o que tienen cicatrices por resonancia magnética con protocolo con gadolínio o con PET scan deberían ser candidatos a un cardiodesfibrilador. Yo les traje un caso clínico, es un caso que hicimos la semana pasada. Es una paciente de 61 años con cardiopatía isquémica no revascularizable, fumadora, con la clase funcional 2/4 y un manejo médico con adherencia pues cuestionable. Estaba con aspirina, enalapril 5 miligramos cada 12 horas, carvedilol 6.25 2 veces al día, espironolactona 25 y tremetazidina 35 miligramos día. Como podemos ver, según el protocolo del Danish, esto no es manejo médico óptimo, pero es el paciente de la vida real. Y no les quise pues aquí poner mentiras, nada de eso. Llegó con este QRS, un QRS estrecho, definitivamente menor a 130 milisegundos, o sea, no tiene indicación para otro tipo de terapias en ritmo sinusal. La sobrevida a 1 año de esta paciente con el manejo médico y las características clínicas fue el 98%, con una mortalidad del 2%. Entonces, ¿qué hicimos? Pues le hicimos caso a los cardiólogos y la tomamos para, este es el ecocardiograma transtorácico que se le hizo, una fracción de eyección del 30%,
francas áreas aquinéticas de la pared inferior. Y la decisión que se tomó fue un implante de un cardiodesfibrilador bicameral. Hay varias técnicas de implantar el dispositivo. Digamos, hay técnicas que solamente incluyen hacer la disección de la vena cefálica y por la vena cefálica pasar los electrodos. Para esta paciente lo que elegimos fue hacer una punción en la primera costilla con medio de contraste por donde pasa la vena axilar y por esta vía se hizo el implante. Entonces, en conclusión, el uso de cardiodesfibriladores puede salvar vidas en prevención primaria y secundaria con la indicación adecuada y, más importante, el seguimiento adecuado. De nada me sirve a mí implantarle un dispositivo a un paciente si yo no lo voy a seguir o no voy a garantizar que tenga un adecuado tratamiento y seguimiento del dispositivo, porque la condición clínica del paciente cambia, el paciente está enfermo y la enfermedad sigue. 2. El manejo médico óptimo para las diversas patologías es el pilar para tener una indicación sólida. Si yo no tengo un manejo médico óptimo adecuado, no puedo estar pensando en hacer mayores terapias. 3. La sobrevida a 1, a 2 y a 5 años puede ser calculada y es un dato útil pronóstico para el paciente y el médico. Los invito a que usen esta herramienta electrónica, es muy fácil y gastan 30 segundos usándola en su consulta. Muchas gracias.